Muy buenas tardes, estimados estudiantes invisibles. Bienvenido al curso de matemática de segundo grado. Siendo hoy domingo 7 de febrero. En el día de hoy vamos nosotros a desarrollar todo el apartado que corresponde a geometría de nuestro curso. Ahí estamos colocando justamente qué es un ángulo. Bastante ilustrativo está el concepto de ángulo. Mira, date cuenta que un ángulo geométrico, en este caso, requiere de dos lados. Mira, estos son los lados que estoy señalizando en este momento y un vértice. Muy bien. Generalmente esos vértices hacen el papel de rayos. Serían hacia acá. Y esa abertura que tienen esos dos rayos de ese punto en común, que se llama vértice, se conoce con el nombre de ángulo. Bien, ¿qué te parece? El dibujito bastante ilustrativo, bastante significativo. Bien, pero vamos entonces a avanzar. Justo hoy día vamos a determinar el concepto de ángulo. Y vamos a detener el concepto de ángulo de la siguiente forma. Atención, por favor. Es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Lo que te estaba indicando, mira, esto es el vértice. Justamente estos son los dos rayos, mira, aquí está. Recuerda que dos rayos son dos semirrectas. Estas son dos semirrectas dirigidas hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. El sentido lo indica acá, mira, ¿ven? Estos son dos. Y precisamente esa abertura de esas dos semirrectas con ese punto en común que se llama vértice es lo que se conoce como ángulo. Es la abertura de esas dos semirectas que van a constituir lados del triángulo. Para ello vamos a detenernos en su notación. Observa. En el presente texto, es decir, en nuestra separata, un ángulo lo denotamos mediante esta nomenclatura. Mira, este es el símbolo de ángulo. Este es el ángulo AOB, porque va a tener tres puntos significativos. Atención a esto. Voy aquí a utilizar esto. Un punto aquí que le vamos a denominar un punto A, que es este que está acá, y este es otro punto. Entonces ahí tenemos uno, este va a ser el segundo, y un tercer punto que es el vértice. Ajá, siempre el vértice, atención a lo que te voy a escribir, siempre el vértice lo vas a denotar en las letras del medio. Aquí, como ocurre aquí, mira, este es el símbolo de ángulo, ángulo A o B, pero el vértice siempre va a quedar en el centro. La letra que distingue el vértice va a quedar en el centro. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer las notaciones de ángulos en su forma clásica. Lo cual indica que el vértice es el punto cero. Mira lo que le estoy diciendo. Y los lados son los rayos OA, evidentemente. Mira, aquí hay, este es un radio OA, y el otro lado sería OB. Así lo vamos a reconocer. Adicionalmente, para denotar la medida del ángulo AOB, escribimos medida del ángulo AOB. De esa manera lo hacemos. Así que, por favor, toma tu registro inteligente acerca de estos conceptos que hemos emitido nosotros hasta este momento.
Bien, vamos a seguir avanzando. En esta oportunidad quiero indicarte lo siguiente. Un ángulo es un elemento geométrico. Mientras que si yo copio aquí medida de un ángulo cuyas características son A o B, todo esto representa un número. Eso es bueno, hay que tenerlo y saberlo distinguir en su momento. Ahora pasamos que los ángulos se clasifican. Atento, por favor. Una primera clasificación tenemos ángulos convexos. Y un ángulo convexo es aquel que tiene lo siguiente, un ángulo que mide entre 0 a 180 grados. A eso se le llama ángulos convexos. Y un ángulo cóncavo es un ángulo que supera esas medidas. Justamente son ángulos que miden entre 180 grados a 360. Entonces, atención a esta nueva clasificación, ¿no? Eso es una clasificación muy importante. Vamos a tener como ángulo convexo ángulos cuyas medidas están de 0 a 180 grados. Mientras que el ángulo cóncavo es un ángulo que su medida está entre 180 grados a 300 grados. Aquí podemos visualizar ángulos convexos. Aquí tienes un ángulo cóncavo. Es un ángulo que supera justamente los 180 grados. Esa es la idea básica. Al mismo tiempo podemos tener lo siguiente. Dependiendo de su medida, vamos a concentrarlo en lo que significan los ángulos convexos. Atentos, por favor. Ángulo nulo. Ángulo nulo, ángulo nulo. Ángulo nulo es aquel que tiene 0 grados. Listo, 0 grados. Ahí no hay nada que objetar. De hecho, ni tan siquiera existe. Le damos un nombre por darle un nombre. Ángulo nulo. Es más, no existe. 0 grados. No hay ninguna abertura. Pero entre los ángulos convexos hay una clasificación justamente que va desde 0 grados a 180 grados, porque un ángulo convexo es precisamente eso, un ángulo cuyas medidas están comprendidas de 0 a 180 grados. Es mayor que 0 grados, pero menor que 180 grados. Esos ángulos tienen una clasificación natural. Pueden ser agudos, rectos y obtusos. El ángulo agudo es el que está comprendido entre 0 grados a 90 grados. Fíjate, mayor de 0 grados, pero 90 grados. Si los ángulos están en esa categoría, se le llaman agudos. Ángulo recto es precisamente que mida 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel ángulo cuyas medidas están comprendidas mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Entonces tenemos una clasificación de agudo, recto y obtuso en los ángulos convexos. Atento, un ángulo llano es aquel que mide precisamente 180 grados. Es un ángulo que se ubica en una sola línea. Bien. Pero entre la clasificación tenemos los ángulos cóncavos, son aquellos ángulos que son mayores de 180 grados, pero menores que 360 grados. Aquí no hay clasificación alguna. En los convexos sí hay clasificaciones, no te olvides, agudo, recto y obtuso. Mientras que en el cóncavo no lo hay. Simplemente decimos que es cóncavo. ¿Y qué es un ángulo cóncavo? Un ángulo que supera los 180 grados, pero es menor que 360 grados. Porque cuando un ángulo dice que tiene 360 grados, decimos nosotros, le damos el nombre de un ángulo completo. De manera, estimados estudiantes, que esta es una muy buena clasificación de los ángulos, dependiendo de sus medidas, mientras que aquello es una característica de ángulo convexo y ángulo cóncavo. Vamos a dejar unos breves minutos para que copies todo esto. La intención de copiar y acopiar de forma inteligente es que de alguna manera te lo aprendas, Cuando se te pregunte, al toque tú dices. Si yo te digo, bueno, ¿qué es un ángulo agudo? Bueno, eso es un ángulo que es mayor de 0 grados, pero menor de 90. Muy bien. ¿Qué es un ángulo recto? Es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Solo esa es su longitud. Perdón, esa es su medida, no longitud. Esa es su medida. Ya, muy bien. Al toque, pues, al toque. ¿Cómo se clasifican los ángulos convexos? En agudo, recto y obtuso. Muy bien. ¿Qué es un ángulo cóncavo? Es un ángulo que supera los 180 grados, pero es menor que 360 grados.
Muy bien, al toque pues, esas definiciones hay que aprenderlas al toque, de eso se trata, de que te las aprendas. Bien, vamos a dejar entonces unos breves minutos para que copies.
Bien, esperando que el tiempo haya sido bastante suficiente, vamos entonces a seguir avanzando. Vamos a borrar esto y seguimos. Ahora vamos entonces a analizar lo siguiente. Según la posición de sus lados, atento, según la posición de sus lados, los ángulos pueden ser adyacentes. En el caso de adyacente, atención, son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Oye bien, dos ángulos son adyacentes porque comparten un lado y el vértice. Generalmente la palabra adyacente, aparte de estar junto o al lado, también significa que comparten un elemento geométrico. Eso es muy importante saberlo en geometría, ¿no? Dos elementos geométricos se dice que están adyacentes. Bueno, básicamente la idea intuitiva es que está al lado. Pero ese hecho de que esté al lado significa de que comparten elementos geométricos. Hay un elemento que es común para ambos. De allí es que viene la palabra adyacencia. Por eso es que se entiende lo siguiente. Son dos ángulos que tienen el vértice y un lado común, claro, este vértice, porque son adyacentes. Mira, está uno al lado del otro. Pero aparte de eso, este ángulo, mira que lo vamos aquí a denotar, quiero que lo veas lo siguiente. Si yo quisiera distinguir este ángulo, pues este ángulo sería, mira, atento, atento, el ángulo que va a ser A, pero su vértice es 0 y el otro lado es B. Ajá, muy bien. Mientras que el otro ángulo, este ángulo, vamos a escribirlo mejor, porque entonces puede ser que me vas a decir, no, profesor, como no lo escribió bien, no lo pude entender. Bueno, vamos a escribírtelo bien, hacer todo lo posible aquí. Entonces tenemos un ángulo, así lo vamos a colocar, pero cuyos el lado es B, sigue siendo el vértice 0 y además es C. Ahora sí lo puedes comprender. Se llaman adyacentes, aparte de que están juntos, comparten geométricamente este lado. Este lado constituye la formación para el ángulo A o B, pero también constituye la formación del ángulo B o C. Y además comparten el vértice. Esa es una característica de que sean ángulos adyacentes. Pasamos a consecutivos. Son ángulos, oye bien, ¿qué son ángulos consecutivos? Son ángulos consecutivos, son un conjunto de ángulos adyacentes 2 a 2. Eso se llaman consecutivos. Que 2 a 2, mira, van a estar al lado, mira, 2 a 2 eso. O sea, ángulos consecutivos es un conjunto de ángulos adyacentes 2 a 2. Bastante claro está. Y luego aparece otro nuevo concepto que se llaman opuestos al vértice. Mira, 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 esto es el vértice. Quiero que veas con suma claridad dónde está el vértice. ¿Dónde está el vértice? Muy bien, este es el vértice. No te queda la menor duda de eso, ¿oíste? Ahí tienes el vértice. Como ese vértice está acá, mira, hay dos ángulos que se están formando. Estos dos ángulos son iguales. Profesor, pero estos otros también son iguales. Claro que sí, porque también son opuestos al vértice. De manera que los ángulos opuestos al vértice ya te diste cuenta de que pueden estar en relación de 2 a 2. Ajá, así es que están. Fíjate que estamos hablando de este ángulo que está aquí, también es opuesto a este otro que está acá. Evidentemente, este ángulo, así lo podemos decir, son iguales. Este lo podemos remarcar con dos rayitas, muy bien, que es igual a este que está acá. Es una técnica que se utilizaba mucho en los griegos, ¿no? Porque los griegos estudiaban geometría en la playa, en la arena. Entonces se llevaban unos palitos largos y con esos palitos largos pues hacían trazos geométricos. Y para indicar que dos figuras eran exactamente lo mismo, que medían lo mismo, lo hacían con estos trazos así, pues, este trazo y este trazo. De esa manera quedó la costumbre de que cuando queremos indicar que dos elementos geométricos son iguales, se hacen con estos trazos. Ajá. Bien, vamos a dar unos breves minutos para que copies todo esto.
Bien, vamos a seguir avanzando y ahora en esta oportunidad observa lo siguiente. ¿Qué vamos a entender como ángulos complementarios? Como ángulo complementario lo vamos a entender de la siguiente manera. Que la suma de ellos dos dé un ángulo de 90 grados. Que la suma de dos ángulos, si da un ángulo de 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Entonces, dos ángulos son complementarios si al sumar sus medidas resultan 90 grados. Excelente, ahí tienes la definición. Ahora, ángulo suplementario. Mira, aquí está la idea. Justamente que la suma de ellos dos te da 180 grados, te lo lleva a un ángulo llano. Entonces, dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Aquí lo puedes observar claramente. Y vamos entonces a determinar lo que se conoce con el nombre de bisectriz de un ángulo. Atento, por favor. Ese rayo trazado desde un vértice del ángulo hacia el exterior del mismo, que lo divide en dos ángulos de igual medida. En la figura puedes observar que justamente ese rayo PN es la bisectriz del ángulo, observa MPO, porque lo divide exactamente en dos ángulos iguales. Entonces vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que copies todo esto. Bien, vamos a seguir avanzando y además aquí vamos a ver una de las propiedades de la bisectriz. Atento, por favor. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. Interesante, ¿no? Mira, tú tienes esta es la bisectriz y tenemos el punto P. Entonces, cualquier punto ubicado en la bisectriz equidista estos lados. Mira, ¿ves? Justamente la distancia del lado a la bisectriz es exactamente igual a el otro lado, mira, del lado de la bisectriz. De manera que estos dos lados son iguales. Muy bien.
atento, sea o X la bisectriz. Observa, por favor, de tal manera que P pertenece al punto de la bisectriz. Mira, es lo que estamos aquí. Te estoy enseñando a leer, pues, esto. El segmento PQ, observa, el segmento PQ, ¿cuál sería PQ? Este segmento. Y es perpendicular a el segmento, veamos, OA. Claro que sí. Mira, mira, aquí, perpendicular. Muy bien. Porque justamente la perpendicularidad nos está diciendo la distancia que hay. Y además, otra característica más. El segmento PR, mira, es perpendicular al segmento OB. Características, mira, aquí se está formando un ángulo de 90 grados con la condición de que evidentemente la distancia de QP es exactamente PR. Aquí está, mira, ¿ves? PR, aquí mira, PQ es igual a PR. Con lo que además nos queda claro también que OQ, observa, este lado también es igual a OR. Muchas condiciones, o sea, digamos, hay que conocer la bisectriz, nos va a proporcionar varios datos. Uno de los datos, si yo escojo un punto de la bisectriz, bueno, justamente ese punto de la bisectriz a la recta, mira, el punto a la recta, va a ser exactamente igual la longitud de PQ a la PR. Y además, la longitud de los lados de OQ a OR son exactamente iguales. Que a partir del hecho de que la distancia justamente del segmento que de PQ es perpendicular al lado OA. También es bueno razonar que el segmento PR es perpendicular a OB. Todas son características que nos proporcionan justamente el hecho de aplicar la propiedad de la bisectriz de un ángulo. Vamos a dejar unos breves minutos para que tú tomes eso de forma consciente. Claro, queremos que te aprendas todas estas características que nos proporciona la bisectriz.
Bien, estimados estudiantes, yo creo que ya a estas alturas estamos en capacidad de hacer un ejercicio aplicativo con el objeto de ir exponiendo el dominio cognitivo de todos estos conceptos. Veamos cuántos conceptos hemos analizado. Básicamente aquí tenemos ángulos adyacentes, consecutivos, opuestos por el vértice, ángulos complementarios, suplementarios y bisectriz. 6 conceptos. Vamos entonces a avanzar. Como te estaba diciendo, ya era hora de un ejercicio aplicativo. En esta oportunidad vamos a seleccionar de la página 33 el siguiente ejercicio, número 8. Calcule el complemento de este ángulo que se llama teta. Bien. El complemento. En primera instancia vamos a determinar cuánto vale teta. Teta, mira, ahí se hace un ángulo de 180 grados, ¿no? Fíjate que 4 teta, 3 teta y 2 teta son ángulos geométricos, ¿verdad? Que deben sumar 180 grados. Con la cual es comprensible que la suma de todo esto, mira, 7, 4 teta más 3 teta son 7, más 2, 9 teta. De allí comprendo que teta vale 90 grados. ¿Cuál sería su complemento? Su complemento ya tú sabes que es un ángulo de 90. 90 menos 20 es 70. De manera que el complemento es 70 grados. Interesante este ejercicio, ¿no? Vamos a que haga su solución y al mismo tiempo revises la solución a ver qué tanto vas a avanzar en la pregunta número 4. En la siguiente figura calcule X. Ya, pues vamos a que... Muy bien, a ver qué puedes analizar. Evidentemente no nos están indicando, pero mira, tiene todas las características de una bisectriz. Es una bisectriz. O M es la bisectriz. Mira, en el punto M. De punto M de acá y esto de aquí son de igual longitud. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Esa es una de las características y es la que voy a utilizar. Este segmento es de igual longitud de este otro segmento. Ahí está la clave del asunto. Ahí lo tienes, mira, OC es bisectriz. Por lo tanto, la longitud del segmento MN, porque eso es así, mira, estudié para que no te lo venga. Esta es la longitud del segmento MN, para que lo vayas a estudiar. Muy bien. Es igual a la longitud del segmento MQ. Ahora, la longitud del segmento, atento, la longitud del segmento MN es justamente 3x menos 3. Ajá. Y la longitud del segmento 2x más 7 es precisamente, perdón, la longitud del segmento MQ es precisamente 2x más 7. Cuando yo resuelvo esto, me está dando que x igual a 10. No te creo, profesor. Claro que es así. Lo voy a hacer para que
te saque de la duda. Observa, por favor, para ello me voy a ir al lápiz. Vamos con esto, muy bien. Observa, observa. Tendríamos en su izquierda 3x. ¿Estamos, no? Y esta x pasaría para allá negativo, menos 2x. Ajá, ahí lo puedes observar. Igual, el 7 queda acá. Y este menos 3 pasaría para acá más 3. Ah, ya lo estás viendo. 3x menos x, eso daría x. Y en el miembro de la derecha daría 10. De manera que x es igual a 10. Mira, simplemente con una de las primeras propiedades que me conduce a saber que OC es bisectriz. Que además sé de que es bisectriz, que este lado, atención, atención, este lado, este que está aquí, es igual al otro. Ajá, muy bien. Los ángulos de 90 grados, muy bien. Todas esas características debes aprenderlas porque son consecuencias de que en efecto OM es la bisectriz. Bien, estimado estudiante, de esta manera finalizamos la sesión A. Recuerda lo siguiente. Una vez que culmine la sesión A, vamos a ver, te voy a dar aquí un momento, vamos a revisar el horario. Ajá, vamos entonces a revisar el horario. Aquí lo puedo revisar. Muy bien. Entonces quedamos de esta manera. Finalizando esta sesión, justamente cuando se produzca la desconexión por parte de la plataforma Zoom, cuenta 5 minutos para comenzar la sesión B. Así que te espero en la reconexión, que es dentro de 5 minutos, comenzada la desconexión de la sección A hasta la sección B, que es dentro de 5 minutos. Dale, pues.